¿Qué está pasando con los horarios de conflicto primordial en Age of Empires Mobile? Porque, sinceramente, esto no tiene ningún sentido. Esto es un mensaje directo para los desarrolladores de Age of Empires Mobile. ¿Habéis fumado marihuana o algo? Esto es serio. Tenéis que cambiar de camello porque lo que estáis consumiendo es muy fuerte. Estamos hablando de uno de los eventos más importantes del juego. Un evento que debería reunir a alianzas, estrategia, coordinación y competitividad global. Y los desarrolladores han decidido poner la ocupación de talleres en unos horarios que dejan fuera a media comunidad. Y no estoy exagerando. Si eres de Europa, probablemente una de las rondas te toca a las 4 de la madrugada, cuando la mayoría está durmiendo, y la otra ronda a las 5 de la tarde, cuando muchísima gente está trabajando o estudiando. Entonces, yo me pregunto, ¿en qué se han basado exactamente para decidir estos horarios? Porque parece que no han pensado ni un segundo en la comunidad internacional. Desarrollo, el problema real. Vamos a hablar claro. Age of Empires Mobile es un juego global. Aquí juega gente de Europa, Estados Unidos, Turquía, Latinoamérica, Asia y muchísimos otros países. No estamos hablando de un juego regional. Entonces, ¿cómo es posible que un evento tan importante tenga solamente 2 ventanas horarias? 2, y además mal distribuidas. La primera ronda, de 4 de la madrugada a 5 de la mañana. ¿Quién entra ahí en Europa? ¿Quién? La mayoría está durmiendo. La segunda, de 4 o 5 de la tarde. ¿Y qué pasa ahí? Pues que muchísima gente está trabajando, estudiando o simplemente no puede conectarse. Entonces al final el evento deja de tratar sobre estrategia, coordinación, poder o habilidad y pasa a tratar sobre quién tiene suerte con su zona horaria. Y eso destruye completamente la competitividad, el impacto en las alianzas. Y aquí viene otro problema enorme. Las alianzas organizan estrategias, preparan tropas, coordinan horarios, hablan por Discord, planean ataques y defensas. ¿Y para qué? ¿Para que luego la mitad de la alianza no pueda participar porque el horario es absurdo? Eso mata la motivación. Y cuando un evento importante empieza a frustrar más de lo que entretiene, algo se está haciendo mal. Porque esto no es un pequeño detalle. Esto afecta directamente a la participación, al equilibrio y a la experiencia del jugador. Comparación con otros juegos. Muchos juegos globales ya solucionaron este problema hace años. ¿Cómo? Muy fácil. Añadiendo una tercera ronda, rotando horarios semanalmente o adaptando eventos por regiones y servidores. No es algo nuevo. No es tecnología imposible. Ya existe. Entonces cuesta entender por qué aquí han decidido limitarlo tanto. Porque sinceramente parece una decisión tomada sin analizar cómo juega realmente la comunidad. Crítica directa a los desarrolladores. Y ojo, esto no es odio gratuito. La gente critica porque le gusta el juego, porque quiere que el evento funcione, porque quiere participar. Pero cuando ves horarios así, la sensación es que los desarrolladores están completamente desconectados de los jugadores. Y la pregunta vuelve otra vez. ¿De verdad nadie dentro del equipo pensó en Europa? ¿Nadie pensó en los jugadores que trabajan? ¿Nadie pensó que 2 rondas son insuficientes para un juego mundial? Porque cuesta creerlo. Propuestas y soluciones. La solución tampoco es complicada. Hay varias opciones bastante simples. Primera, añadir una tercera ronda diaria. Segunda, rotar horarios cada semana. Tercera, crear horarios adaptados por regiones o grupos de servidores. Con cualquiera de esas opciones, el evento mejoraría muchísimo. Y lo más importante, más jugadores podrían participar de verdad. Porque ahora mismo hay muchísima gente quedándose fuera no por falta de nivel, sino por culpa del reloj. Y eso es frustrante. Cierre. Age of Empires Mobile tiene potencial. Conflicto primordial podría ser uno de los mejores eventos del juego, pero con estos horarios, están destrozando completamente la experiencia para muchísimos jugadores. Y la comunidad necesita hacerse escuchar, porque un evento global no puede diseñarse ignorando a media comunidad. Ahora quiero leer vuestra opinión. ¿A vosotros también os perjudican estos horarios? ¿Creéis que deberían añadir una tercera ronda? Dejadlo en comentarios. Y si queréis más contenido y críticas honestas sobre Age of Empires Mobile, suscribíos y nos vemos en el próximo video.